¿Por qué en Latinoamérica no tenemos slashers? Sencillo, porque no sobrevivirían. Por eso, hoy vamos a ver si los 10 slashers más importantes del cine del terror sobrevivirían en Latinoamérica. Y los vamos a clasificar en Si sobrevive, Apenas si la libra y Encuérenlo, voy por el palo. Así que quédate porque tal vez y tu slasher favorito va a terminar amarrado de un poste. El primero es Chucky. ¿Pásame el palo? No, el otro. Es el grande. No hay manera que Chucky sobreviva en Latinoamérica. Sí, sé que Chucky tiene conocimiento vudú y que es casi inmortal, y que en realidad es un asesino en serie. Pero estamos todos de acuerdo que con una patada es suficiente, ¿verdad? En la primera película, Chucky necesita moverse en la ciudad por la noche, y en Estados Unidos tal vez y eso funcione, porque las calles son muy solitarias. Pero aquí en Latinoamérica, en una ciudad normal, tal vez si no haya tanta gente por las noches, pero pandillas de perros sí hay. Y a ellos no les importa si eres un asesino o no. Si no agarras una piedra invisible, que seguramente Chucky no se sabe ese truco, lo van a morder. Y en una de esas hasta lo despedazan. Y aparte, aquí las mamás no se andan con cosas. Ellas sí creen en la brujería, creen en el diablo y aparte en el mal de ojo. Y si su hijo les dice que el muñeco les habló, lo primero que hacen es una cachetada y a la lumbre. Así que perdón Chucky, pero en Latinoamérica terminas como una paleta. El siguiente es Freddy Krueger. Señor Alfredo, pásele. La neta, Freddy Krueger sí está muy roto, porque solo tienes que acordarte de él y eso es suficiente para que te mate en tus sueños. O sea, no hay forma de pararlo ni siquiera en Latinoamérica. O bueno, tal vez sí. Para ganarle tienes que tener sueños lúcidos y así tú también tomas poder en tus sueños. Pero siendo realistas, eso no va a suceder. Aunque si tú tomas a Freddy justo cuando te ataca y alguien te despierta, lo traes al mundo real. Y aquí no sería más que un viejo cochino deforme y obviamente sin poderes. Pero ¿quién nos despertaría justo cuando nos están atacando? Bueno, latinoamericano que se respete, aprovecha las 2 horas de tráfico para dormirse en el camión o en la combi. Y si nos llega a atacar mientras estamos en la combi, hay que ir sacando el palo. No, hombre, hijo, a esos no les va nada bien. Así que perdón, pero en algún momento va a atacar a alguien en el transporte público. Y obviamente no la va a librar. El siguiente es Jason. El caso de Jason está medio raro porque él solo quiere vengar la muerte de su madre y proteger el campamento Crystal Lake. Aparte, él no piensa, solamente actúa y casi es inmortal. O sea, aunque le ataquen 10 personas no le van a ganar. Además, por ahí se decía que tal vez sí podía teletransportarse porque llegaba súper rápido a cualquier lugar. Así que yo lo voy a poner en que apenas si la libra. Porque de hecho, si se junta toda la colonia, lo pueden llegar a noquear y ya nomás lo amarran al poste. Pero la verdad no estoy tan seguro porque sí, es muy fuerte, pero no le gira la ardilla. Así que puede que no dure tanto que digamos, porque de hecho en las películas ya lo han llegado a noquear. El siguiente es Pennywise, que sí. Sé que no es slasher, pero de todos modos lo agregué, al igual que otros que tampoco son slashers. Pennywise puede controlar la realidad, cambia de forma, se teletransporta y tiene una velocidad y fuerza sobrehumana. O sea, es casi invencible. Pero como quiera lo voy a poner en que apenas si la libra. Porque para empezar, aquí en Latinoamérica no se podría andar moviendo por el drenaje, porque apenas si llueve y nos inundamos todos. Además, sea lo que sea, aquí en Latinoamérica sí somos muy unidos. Bueno, al menos para las desgracias. Por eso es que si sabemos que están desapareciendo niños en un pueblo, es muy probable que el resto del país se una para buscarlos hasta encontrarlos. Y aunque apenas entrando al pueblo Pennywise los controle para que dejen de buscar o que ignoren pistas obvias, creo que la presión de afuera haría que llegue más y más gente para encontrar resultados, aunque la verdad ya no estoy tan seguro, porque la policía no es tan efectiva que digamos. Aparte van a cometer el error de enfocarse más en buscar a los niños en lugar de buscar a Pennywise, porque difícilmente sabrían que él existe, y eso haría muy fácil que los controlen. Así que ¿sabes qué? Mejor sí me retracto. Yo creo que sí sobrevive sin problemas. El siguiente es Michael Myers. Él solo mata a su familia y a los que se le atraviesan en el camino. Es sigiloso, tiene fuerza sobrehumana, mucha resistencia y según es casi inmortal. Pero la verdad, si tú fueras su familiar, no creo que te pueda matar.
porque aquí no es como en Estados Unidos que puedes entrar a la casa hasta por la ventana. Aquí si cerraste la puerta, que por lo común son de fierro, no entra ni sale nadie, porque las ventanas tienen barrotes y todo es de concreto, y eso le haría a Michael Myers muy difícil atacarte. Aparte, aquí en Latinoamérica sí somos más ingeniosos que en otros lados, quién sabe, a lo mejor y por la pobreza, y aplicaríamos la que muchos aplicamos con nuestra mamá cuando nos quería pegar con el cinto o con la chancla. Ella de un lado de la mesa y yo hasta el otro lado, y como se mueva, me muevo. Entonces lo más seguro es que nos pongamos a dar la vuelta y vuelta en la casa o incluso en la calle, aprovechando que Michael es muy lento. Así que lo voy a poner en que le toca palo, porque sí, sería muy difícil ganarle 1 a 1, pero la neta, a mi buen amigo el machete nadie le gana. El siguiente es Ghostface. Hasta ahorita hemos visto villanos decentes, porque hasta Chucky tiene algo de magia. Pero este, aparte de ser completamente normal, es tonto. O sea, no hay forma que sobreviva en Latinoamérica, ni siquiera como un ciudadano normal. Te lo juro que hasta se lo come el salario mínimo. Pero imagínate que eres Ghostface y llegas sigilosamente a una colonia. Pasas por una casa y se prende el foco que tiene sensor de movimiento. O sea, ya vas perdiendo 1-0. Pasas por otra casa y te asusta el perro. Vas 2-0. Y mientras sigues caminando, otro perro que vive en esa calle no te deja de ladrar hasta que te salgas de su calle. Entonces todos los vecinos chismosos empiezan a asomarse y ven a alguien alto con máscara y un cuchillo. Llaman a la policía y obviamente no vienen, y cuando por fin llegas a la casa de tu víctima te das cuenta que aquí sí le ponen seguro a las puertas. Aparte hay un perro que no deja de ladrar y seguramente es un chihuahua. Y para este punto ya tienes a 15 chismosos en la calle viéndote y el del periódico de tu ciudad transmitiendo en vivo por Facebook. Aparte, a quien tú querías matar le pidió paro al vecino, se brincó la barda y se fue. Y como ya se hizo un tema muy grande y el presidente municipal se piensa lanzar para gobernador, pues obviamente no quiere quedar mal. O sea, ¿cómo va a dejar a un asesino suelto por la calle? Así que manda todos sus elementos, te someten y duras encerrado 15 años esperando juicio. Y ya encerrado en la cárcel, pues ya mejor vete acostumbrando. Ahora sí, el que sigue, Annabelle, la siguiente víctima de Latinoamérica. Estados Unidos siempre tiene problemas con los demonios porque al menos la gente tiene muy poco sentido común. O sea, ¿quién diablos se quiere ir a vivir a esa casa? Ahora, supongamos que por alguna razón tu mamá compra a Annabelle porque es una muñeca que le gusta. Vamos a poner la original porque esta nadie la compraría. Y supongamos que empiezan a pasar cosas raras. Se mueven sillas, ven sombras o la muñeca cambia de lugar. Aquí en Latinoamérica tenemos mucho sentido común y pasaría algo así. Ah, mira, qué casualidad que se mueven las cosas desde que te traje, hija de... Entonces procedes a tirarla y cuando la veas de nuevo en tu sala, cualquier mamá normal de Latinoamérica haría esto. Ah, ¿no te quieres ir? Pues ahorita voy por un padre, vas a ver. Y para mala suerte de Annabelle, en Latinoamérica no tendremos a los Warren, pero en la Ciudad de México sí tenemos un colegio de exorcistas directamente de la Iglesia Católica. Aparte, cualquier mamá de Latinoamérica que se respete tiene agua bendita en su casa y también un cirio bendito. Y si la cosa se pone todavía más fea, hasta un brujo le traemos. Así que no, Annabelle, te metiste con la cultura equivocada. Señor Don Creeper, ¿qué desea degustar el día de hoy? Tenemos a Lucín, chilango, yucateco y la especialidad de la casa, norteño. En Latinoamérica desaparece mucha gente, así que no creo que se note que el Creeper anda comiendo. Aparte vuela, tiene super fuerza, se regenera y tiene un olfato que percibe el miedo a donde quiera que te escondas. O sea, no hay forma de ganarle ni con hechizos ni nada. La única forma sería que por alguna razón alguien lo encuentre hibernando, lo mochen en pedazos y lo quemen, pero es muy poco probable que eso pase, por lo que obviamente sí sobreviviría. Ahora, Leatherface, ¿qué tanto podría sobrevivir? Lo único que lo hace difícil es que primeramente su familia lo protege y cubre sus crímenes, porque pues ellos también lo hacen. Y segundo, es que tiene mucha fuerza y resistencia, aunque no es inmortal. Y lo voy a poner en que apenas se la libra, no porque sea más fuerte que los demás, sino porque si él viviera en Latinoamérica, lo haría en un pueblo cerca de alguna carretera poco transitada. Y el hecho que solo ataque a ciertos viajeros que pasan por el lugar y que aparte su familia lo encubra, le da esa posibilidad de seguir haciéndolo por años. La familia de Leatherface puede pasar desapercibida porque es un señor de la tercera edad y sus dos hijos con discapacidad que no se valen por sí mismos. Aunque eso sí, aquí en Latinoamérica somos bien chismosos y tarde o temprano lo van a descubrir, así que por eso apenas se la libra, porque al principio va a pasar desapercibido, pero sí lo van a descubrir.
El siguiente es el payaso Art. Art es de esos personajes que están rotísimos porque prácticamente son invencibles. Es un demonio, es inmortal y aunque no tiene fuerza sobrehumana puede teletransportarse. Y la única que medio ha podido vencerlo, por así decirlo, es Sienna con una espada mística. Y yo la neta no tengo una espada mística y me imagino que tú tampoco, así que pues ya empezamos mal. Y aunque decían que solo aparecía en Halloween, recientemente lo vimos también en Navidad. O sea que al menos 2 veces al año aparece. Entonces, claro que podría sobrevivir. Porque incluso aunque lo lleguen a amarrar o a hacer algo, pues se puede teletransportar y pues, tiene magia, no sé, está muy raro y muy roto. Bueno, hasta ahorita vimos si ellos podrían sobrevivir en Latinoamérica. Pero ¿tú podrías sobrevivir a sus universos? Por ejemplo, el de It, la Purga o el Aro. Pues en este video clasifico cuáles son los peores universos de películas de terror para vivir. O sea, si tú fueras un ciudadano normal en el universo de la Purga, ¿qué tanto crees que podría sobrevivir? Pues acá en este video clasifico los 10 peores.